hermanos, esta noche vamos con toda la expectativa en Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que confiamos en eso, confiamos en que nuestro Señor es bueno y que su Espíritu Santo nos guía. Así fue como Él lo dejó, ¿verdad? Y nosotros vamos a creer en esto. ¿Por qué? Bueno, porque para poder compartir la palabra del Señor necesitamos tener esas cosas ahí fuertes: fe, su palabra, su espíritu, ¿verdad? Esa convicción, ¿verdad? De no solo creer, sino creérsela. Este tema que vamos a estar desarrollando de primera instancia, estamos en los 3 martes, ¿verdad? Yo quise empezar con un texto que está en Eclesiastés, en capítulo 1, en el verso 9, y quiero que lo busquemos ahí un momento. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Eclesiastés 1:9: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Otra vez, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Ese es Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Ustedes tienen un folleto ahí. La intención del folleto es poder trabajarlo. Como siempre hago los folletos, los hago de tal forma que sean trabajados en medio de la clase, porque son solamente, es muy bosquejado, tiene algunas ideas, pero no están todas desarrolladas. Entonces, no se vaya a juzgar porque no están desarrolladas, porque usted podría encontrarse un texto ahí, solamente el texto, sin que le diga mucho, ¿ok? Entonces, la idea es poder trabajarlo y poder ir haciendo un trabajo exhaustivo entre todos con respecto a esto. ¿Por qué hay una expectativa? Voy a decir, hay una expectativa porque yo creo que sí es un tiempo en el que la iglesia debe tomar un camino. La iglesia está muy distorsionada, hermanos. Eh, por ejemplo, un lunes yo estoy con 100 pastores y ninguno de los 100 piensa igual. Es una locura. En la única forma en que nos ponemos de acuerdo es a la hora de alabar al Señor. Es una cosa deliciosa. Es impresionante y no importa que te toquen, ¿verdad? El lunes nos echamos una buenísima. Yo no sé a lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar al Señor, ¿verdad? Pero en un sorocotongo que era aquello extraordinario, ¿verdad? Y ahí vemos bautistas, pentecostales, este, casi reformados, reformados y medios. Es una locura, pero llegamos a buenos acuerdos cuando oramos, llegamos a buenos acuerdos cuando adoramos al Señor. Y hemos estado llegando a puntos y a momentos en las conversaciones de los pastores que debemos hacer algo para quitar, hermanos, un asunto tan sectario que se está haciendo en medio del pueblo cristiano. Es esa división denominacional tan espantosa, ¿verdad? En la que, y vieras que hay acercamientos, porque, bueno, hay un proyecto que es de reevangelización, se llama Dios tomando nuestra tierra. Y ustedes van a ver ahí, entonces vamos a estar, ya se está trabajando duro, durísimo para un encuentro en donde se piensa llevar por lo menos 500,000 de personas, ¿verdad? Y trabajar en la reevangelización de la iglesia, porque hemos entendido que la iglesia es vacilón. Cada vez que alguien tiene una parte de la verdad, quiere autenticarla, ¿verdad? Quiere que se le autorice y al final, si no se me autoriza, me voy. O hago mi grupo. Entonces esto está mal, hermano, eso no está bien. El día en que usted y yo no podamos someternos a una autoridad dentro de nosotros, donde estemos, hermano, usted tiene que empezar a pensar que esa es la mayor revelación que usted tiene que tener para querer ser la iglesia del Señor.
porque la iglesia del Señor se constituye en personas que, si bien es cierto, pueden tener diferentes criterios, pero no podemos nosotros, hermanos, tratar de meter a la gente en los criterios que yo tengo, porque son mis criterios, porque son mis formas. Amén. Entonces, necesitamos este entendimiento, hermanos. ¿Cuál entendimiento? Bueno, si usted pertenece, por ejemplo, ¿verdad? Al centro de enseñanza y discipulado, bueno, esto es lo que Dios nos está regalando. No tenemos toda la verdad, pero queremos caminar sobre toda la verdad. La buscamos día con día, ¿verdad? No por eso vamos a menospreciar a otros. Sencillamente en el debate podemos decir no estamos de acuerdo, que, ¿verdad? No estamos de acuerdo con el tema, o me parece que la interpretación bíblica está. Las brechas se han cerrado, hermanos, se han cerrado. Y hoy, ya aquí en este país hay gente que ya va declinando y va bajando porque ellos saben que la verdad está en el cuerpo, hermanos. Pero en medio del cuerpo también tenemos gente que es muy cabezona, que quiere establecer sus cosas y sus formas, hermano, y eso tampoco se puede. Es decir, es un debate largo y constante. Y no son por asuntos teológicos, que al final ninguno de esos nos va a salvar, ninguno de esos nos va a traer fe, ninguno de esos nos va a llevar a ningún lado. El único camino al cielo es Cristo, punto. El único plan que Dios trazó fue a su Hijo amado Jesucristo. Por eso yo quería empezar con Eclesiastés y quiero que abran en sus folders para poder leer. Y dice, deseo iniciar con ese texto que bien nos puede poner de cara a lo que pudiéramos descubrir, lo que se nos puede revelar. Revelar es quitar el velo, correrlo, descubrir. No porque sea algo nuevo, sino porque el Espíritu de Dios desea descubrirlo ante nuestros ojos. Y que podamos ver que si hay un camino que debemos tomar, que está en medio de las Escrituras y que viene en este tiempo por la gracia de Dios para que sigamos creciendo como individuos, como familias, como comunidad de fe. En fin, en este pequeño estudio nos lleva hasta esta revelación de un camino para escoger ser la iglesia que llevemos honor y gloria a Él. Bendito sea su nombre. Siempre como pastor del Ministerio Centro de Enseñanza y Discipulado, lo he dicho aquí, aquí no tenemos toda la verdad, pero cada día la buscamos. Hermanos, y con esto yo quiero poner en perspectiva esto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar cosas, vamos a decir cosas, vamos a meternos duro, vamos a meternos profundo, ¿verdad? Profundo no significa complicado. Inclusive el tema doctrinal teológico está ahí, porque está inmerso, porque son las escrituras, pero tampoco es mi objetivo. El objetivo es saber qué es lo que Dios tiene y quiere para nosotros como iglesia. Amén. Entonces, ahí también en el folleto ustedes ven, dice, este tema lo iremos estudiando llevando 2 hilos conductores en los cuales revisaremos la generalidad de lo que se subtitula símbolos proféticos y el otro hilo subtitulado trato con las consecuencias del perdón. Entonces, estos 2 hilos nos van a llevar, hermanos, a esta revelación. Símbolos proféticos, el trato de las consecuencias, el perdón. Aquí yo voy a desarrollar, y vamos a desarrollar, porque es un cuerpo, vamos a desarrollar toda la parte de la tesis, toda la parte de la propuesta con respecto a qué es lo que yo creo que las escrituras nos podrían dar en medio de esta parte para lograr yo de verdad entender y creer. Yo esto lo veo así, hermanos. Yo creo que es que la Biblia nos está abriendo la palabra, su espíritu nos está abriendo los ojos para que nosotros logremos ver algo. Pero el objetivo de lograr ver algo tiene que ver con que usted y yo decidamos caminar en algo. Hermanos, no está bien para una iglesia de 19 años o 20 años. No está bien que nosotros no tengamos un norte claro. No está bien. No está bien que usted naturalmente a sus 20 años de edad, usted no sepa qué es lo que usted quiere en su vida. Ya a los 20 años un muchacho o una muchacha ya tienen que estar como definidos en muchas áreas. Tal vez no tienen toda la madurez, pero sí se tiene ya la capacidad. Científicamente se habla del desarrollo de ciertas cosas en la vida después de los 10 años.
Matemáticamente las personas ya pueden pensar matemáticamente después de 10 años. Gracias, Huguito. Es decir, que nosotros tenemos que ver cómo crecemos y cuál es nuestro norte. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? No es posible que nosotros pasemos la vida siendo iglesia, iglesia, iglesia y que no generemos algo del poder del Espíritu Santo, que no se genere algo. Hermanos, si yo lo digo porque aquí lo hemos estado viviendo en etapas, en momentos, en escenarios. Y quiero que sea esto una consolidación. Las escrituras son los que van a consolidarnos. Hermanos, las discusiones doctrinales, teológicas, son las que van a traer a punto un montón de cosas. Si nosotros no rayamos en las posiciones antagónicas, que de por sí ni son de los autores como Calvino, ni son de los autores como, eh, como Arminio, ni son de los padres de la iglesia, no son los puntos, nunca se contrapusieron. Esta gente convivieron y compartieron escenarios y convivieron y compartieron aspectos y cosas en la vida. Usted nunca oirá un pleito de que Herminio se agarró con el otro. Esto lo hizo el pueblo, esto lo hizo la gente, que a veces, hermanos, nos enredamos, ¿verdad? Tratando de defender lo que no se tiene que defender. La verdad no necesita defensa y Cristo es la verdad. Si yo tengo a Cristo como verdad, no tengo por qué andar defendiendo. ¿Qué voy a defender? Amén. Entonces, sobre esto, hermano, uno de los objetivos, y ahí está en su folleto, que deseo lograr es que podamos ver cómo las Escrituras, el Espíritu Santo, nos dan la dirección para ver que dentro del plan eterno del Padre se ha trazado desde los siglos la forma en que Dios quiere que su iglesia, su pueblo, tengan el camino que Él nos ha dejado para seguir su santa voluntad. Vamos a encontrarnos aquí con lo que he llamado símbolos proféticos, que lo que indica es que por medio de las escrituras, específicamente en el mensaje de las 7 iglesias, en el Apocalipsis, Dios por su Espíritu tiene un mensaje que nos servirá para ubicarnos en cuál sea el tipo de iglesia que Él desea. Cuando yo hablo aquí, hermanos, de esta parte de los símbolos proféticos, no estoy hablando de que nosotros vamos a estudiar Apocalipsis, ¿verdad? No, vamos a estudiar el mensaje de las 7 iglesias y cómo la Biblia nos dice que nosotros deberíamos de ser una de esas 7 iglesias. Que hay una escogencia, hermanos, que hay una dirección. Las cosas que pasaron en la vida de todo y lo que ha sucedido, dice que sucedieron para que nosotros hoy, viviendo en este siglo, asumamos el reto de una buena comprensión, de una buena buscar esta revelación del Espíritu y cómo debiéramos de caminar. No es discusión, no es antagonismo, es ver qué dice la Escritura y cómo yo puedo lograr caminar sobre esto. ¿Por qué lo digo así? Lo digo porque, hermanos, es triste, es muy triste a veces, hermano, ver creyentes de tantos y tantos años, hermano, que al final usted los ve ir y venir, viviendo en las mismas crisis o en las crisis nuevas, o haciendo, hermano, y uno no ve un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual está trazado para nosotros. Hermano, sí, está trazado para nosotros, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Ese es el corazón del Padre. Es decir, Dios no nos dijo, pues si usted quiere pensar, piense así. Si usted quiere pensar así, si yo quiero pienso así, y no importa. Y al final, de todas formas, cuando el Señor venga, dice, cuando mi hijo venga, ahí me rejunto a los que son míos y me los llevo, porque de todas formas ya yo designé quiénes son y quiénes no. No funciona así. La Biblia está llena del mensaje de Dios, lleno de amor, lleno de gracia, queriendo atraer a su pueblo a una madurez espiritual, queriendo traer a la familia a una comunión aquí y ahora espectacularmente madura, de una forma adecuada, de una forma en la que de verdad Dios sea glorificado. Hermano, pero si hacemos una revisión de las familias, pudiéramos nosotros decir a ciencia cierta cuando Jesús está siendo glorificado a veces en medio de nuestros núcleos familiares. En donde hay disensión, en donde hay pleitos, en donde hay celos, en el mismo núcleo familiar. Resulta que Dios no quiere eso. Pero alguna gente piensa que sí.
que algún día, de todas formas, no hay cuerpo que, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Este no es el mensaje de la Biblia, hermanos. Este no es el mensaje. El mensaje que el Señor nos dejó a nosotros es un mensaje de unidad en el amor. Es un mensaje de amor en la verdad. Es un mensaje de guianza en el Espíritu Santo. Es un mensaje de que abramos nuestros ojos espirituales y logremos ver como Él quiere ver. No se trata de pentecostalismo. No se trata de bíblicos. No se trata de metodistas. No se trata de Dios es amor. No se trata de denominaciones. Hermano, nosotros como iglesia necesitamos entonces saber hacia dónde nosotros vamos. Qué importante es saber a dónde usted va. Y yo lo he dicho aquí repetidamente, si usted no sabe dónde está, usted no sabe para dónde va. Si usted no sabe que está en Plaza Víquez, usted no va a llegar a ningún lado, hermano. Entonces les aviso que están en Plaza González Víquez. Hay gente que no sabe dónde está y por eso usted los ve, hermanos, comiendo por hermano. todo lado, ¿verdad? Cuidado con andar buscando una cosa y otra y otra y otra, porque sí se encuentra, hermano. Sí se encuentra. Sí se encuentra. Usted va a encontrar de todo. Ven. Y lo que usted no se lo encuentra, búsqueselo en Google. ¿Ah? En Google está todo. Es decir, hermanos, hoy el sistema de comunicación tenemos que saber usarlo para edificación del cuerpo de Cristo. De eso se trata este aspecto. Cuando encontramos aquí con lo que llamamos símbolos proféticos, lo que indica es que por medio de las escrituras queremos descubrir, hermanos. Y yo no estoy diciendo, por eso empecé con Eclesiastés 1:9. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo no les voy a decir nada nuevo. La expectativa es que entre todos logremos crecer e ir en la comprensión de lo que el tema Dios nos quiere traer. Vean ese punto donde dice 2. El otro hilo conductor en busca de este objetivo es que la misma forma, por medio de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo, podamos ver lo que es subtitulado trato con las consecuencias, el perdón. Y que logremos avanzar como miembros del cuerpo de Cristo y su pueblo, que conformemos esa iglesia que está en el corazón de Dios. Creo que el cristiano o la gran mayoría no se manejan las consecuencias del pecado. Y a pesar que sabemos, y a pesar de sabernos perdonados, las consecuencias nos vienen o están. No nos dejan crecer, nos meten en condenación o en círculos viciosos que dan al traste en la santa voluntad de Dios. Pues no debemos olvidar que hemos sido llamados para hacer su voluntad. Esto implica que usted y yo debemos hacer algo basado en todo lo que Él ya hizo. Si Él nos perdonó, pero, perdón, leí mal. Sí, Él nos perdonó, pero usted ya perdonó y se perdonó. No es un asunto de saberlo, es vivirlo en forma individual y de forma colectiva, pues somos un cuerpo en Cristo. Voy a presentar algunas generalidades y voy a ser reiterativo para que ustedes después no digan, qué pereza, otra vez dijo lo mismo, ¿verdad? No, reiterativo y repetitivo en algunos puntos o en algunas frases. Esto con el fin de que logremos ir viendo esos dos hilos conductores, hermanos. De hecho, los iremos entremezclando en los dos puntos, símbolos proféticos y trato con las consecuencias, el perdón. Importante que tomemos en cuenta que este folleto, como tradicionalmente los hago, son para desarrollar en clase, ya que algunos puntos solo parecen mencionados o bosquejados, con la idea de trabajarlos en medio de la clase de martes. Para iniciar tendremos las clases de este tema, martes 12, 19 y 26 de marzo, y vamos a parar por los 4 martes, luego volveremos al tema a partir del 30 de abril. Estos 4 martes que vamos a parar es para pedirles, hermanos, que nos acompañen, que estemos todos, ojalá más y más y más, que vengamos para escuchar la parte de cómo vamos a empezar a abrir el tema, ¿verdad? Que está a cargo en la parte de coordinación de misiones y que podamos venir, hermanos, para la familia. Vamos a crecer. Don Miguel Garita, su esposa, son gente de verdad que son gente seria, son gente muy responsable, son gente de testimonio, de gente que aparte de lo ameno y de lo bien trazado que puedan dar una clase. Así es que todos vamos, si Dios quiere, a estar, ¿verdad? Hermanos, sigo aquí. Vamos a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Un gran objetivo que vamos a lograr es ver las escrituras abiertas direccionándonos. Hermano, usted tiene que proponerse algo y yo también.
Hermano, ¿qué pasa cuando a usted le dan una dirección? ¿Usted se ha encontrado en algún lugar cuando alguien le tiene que, no sabe dónde está y le pide una dirección? ¿Alguien se ha encontrado en este tema? ¿Qué hace usted cuando alguien le da una dirección? ¿Qué hace? La sigue, hermanos, la sigue, ¿verdad? ¿Verdad que usted no se pone a cuestionar? No, seguro este hombre me dijo que me fuera 100 y 100, pero yo voy a irme 300 y 200, porque me parece que 100 y 100, no, yo no creo que yo vaya a llegar ahí. Hermano, pareciera chiste, pero mucho de la escritura, en las formas que nosotros nos direcciona, nosotros la dejamos de lado, hermanos, y la empezamos a cuestionar. Oiga, y la cuestionamos irresponsablemente, porque nosotros levantamos algunas formas en las cuales, hermanos, nosotros son cosas que hemos oído, son cosas que hemos experimentado. Usted oyó dónde estaba aquel lugar, pero usted necesita una dirección porque usted no sabe llegar a aquel lugar. Igualmente nos pasa con las escrituras, me voy a entender, iglesia. Es decir, la Biblia nos tiene que direccionar, y si nos está direccionando, ¿por qué carambas, perdonando el francés, por qué no salimos? ¿Por qué no la seguimos? Tenemos que resolver aquí temas, hermanos, y yo le voy a decir algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos vivir con las consecuencias del pecado? ¿Cuánta, usted ve, hermano, muchas de las crisis que viven las familias y las personas en medio de este mundo es porque no logramos establecer y no logramos el manejo apropiado de las consecuencias del pecado, que estarán ahí, tan así están ahí, tan así que no se van a quitar, que la paga del pecado de muerte. Para que usted vea que usted tiene que vivir eso por siempre. Usted se morirá un día por causa del pecado. Pero ¿cuántos de nosotros logramos entenderlo y vivirlo de esa forma? Porque pensamos que en la generalidad, prejuiciados, pedimos la dirección de Dios y el Señor nos dice, sí, ya yo los perdoné, pero si alguien peca, abogado tiene para con Dios. Sí, ya yo los perdoné, pero si usted no perdona a su hermano, usted no es digno de mí. Sí, ya yo los perdoné, pero hay un juicio que viene si yo no le doy el perdón divino. Hay 4 formas de perdón que a veces no son practicadas. Usted tal vez las puede saber. Si usted no perdona, usted no se le perdona, pero nosotros nos damos el lujazo de decir, yo no lo perdono a ese hombre, yo no perdono a esa mujer. Y vamos de aquí para allá y de allá para acá, hermanos. Y andamos de aquí de iglesia en iglesia y creo que, y uno cree que porque entonces se fue de la iglesia para otra iglesia, el asunto se le resolvió. No, hermanos, el rollo se le quedó ahí. Y al final usted va a aparecer, hermanos, como, como mucha gente, hermanos, que al final, hermanos, dejan su huella en todo lado, pero es una huella, hermanos, que al final de la jornada son de malos recuerdos, porque hacen una cosa aquí y la hacen en otro lado. Hay gente, hermanos, que se ha equivocado en su forma, y cuando se ha equivocado en su forma, ha dejado huellas, pero huellas no pertinentes a la verdad, huellas malas, huellas, hermanos, que de verdad no son. Y no es que entonces la gente entonces entra en pecado, porque cuando le hablan de esa persona, dice, ah, no, hombre, hermano, si no, viera que cuando yo estuve en aquella iglesia, ese hombre era así, ¿cierto? ¿Conocen algún caso? Y yo supe que ese hermano en otra iglesia hizo otro enredo así. Vea, ustedes no me lo van a creer. Hay una persona que tiene muchos años de no estar aquí. Y llegaron específicamente a darme a mí las quejas. Y yo decía, me dan ganas de cantar la canción. Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Pero igualmente, hermano, ¿por qué? Porque la referencia última que tenían era de aquí. Porque cuando tal vez, hermano, ¿y por qué toco esto? Porque las personas no sabemos manejar las consecuencias. Perdón, tal vez usted sí. Pero aprendamos en medio de este curso cómo manejar las consecuencias. ¿Cómo manejo ese tipo de perdón? ¿Por qué yo me turbo y me amargo en mi corazón? Porque hay falta de perdón en muchas áreas. Y aquí yo no estoy hablando de sanidad interior, que podría ser muy efectivo para una persona que viene saliendo del mundo y recibió a Jesús, y que podemos hacer y se puede hacer un trabajo de sanidad interior que al final resultará muy bueno, pero para la etapa en donde nosotros estamos en el crecimiento es el trato de las consecuencias.
Hermano, ¿cómo está manejando? ¿Cómo es posible que la gente piense que ya perdonó y al final, a los años, le vuelve a salir la misma cosa? ¿Qué es lo que, qué es lo que está pasando? ¿Qué dice la Escritura con respecto a la parte del perdón? Por ejemplo, a la iglesia se le autoriza que los pecados que retenga serán retenidos en el cielo. Y que los que están retenidos en los cielos serán retenidos en la tierra. Que Dios ha dado autoridad en la guía del Espíritu Santo a la iglesia para retener, hermanos. Entonces, bien qué delicado. Nosotros no nos vemos así, porque nosotros no entendemos que nosotros somos una nueva criatura, que nosotros tenemos su Santo Espíritu, que nosotros tenemos en medio de nosotros un hombre interior que ha sido en donde reside hoy el Espíritu Santo de Dios y que es verdad, hermano, que es verdad y que nos quiere direccionar y nosotros no nos hemos dejado. De ahí que tal vez con este tema la idea es que las escrituras se nos abran y que entonces pactemos y podamos decir, Señor, yo quiero hacerle caso a tu palabra. Y cuando cuestione, cuando venga el razonamiento y la discusión que me parece sana en medio de cualquier iglesia y cualquier cuerpo, hermanos, que no vayamos con la tendencia de que yo quiero ganar. No, no. Quiero aprender para ver qué es lo que el Espíritu de Dios quiere que yo haga. ¿Me doy a entender, iglesia? Bueno, parte de esto, ya casi entramos, hermanos, al tema. Ustedes me dan unos 10 martes y yo le cuento. Hay dos aspectos importantes. Vea, hermano. El mensaje a las 7 iglesias y las 4 clases de perdón. ¿Por qué estos dos hilos? No, no es que son solo estos, hermanos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esta es la última revelación. No, yo no estoy diciendo que esta es la coca en el desierto. Estoy diciendo que ahí en esas escrituras yo me encontré y que creo que el Espíritu Santo no se equivoca y que Dios nunca llega tarde y que creo que es para que nosotros como iglesia y como unidad de fe podamos discutir estas escrituras y podamos llegar a buenos acuerdos en donde el único que aquí tiene la razón es el Espíritu Santo y los demás estamos detrás del púlpito, digo, no, detrás del palo, y que al final tenemos que considerarnos humildes de corazón y decir, Señor, de verdad, si aquí hay algo de verdad, yo quiero caminar en esto. Amén. El punto está en caminar. A veces, hermanos, no es un asunto de entenderlo, es un asunto de creerlo. A veces no es tanto entenderlo, es mucho de obedecerlo. Amén. Por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias. Solo les adelanto algo en la generalidad. ¿Sabía ustedes que las primeras 3 iglesias que aparecen en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis son iglesias que ya no existen? Usted me diría, pero las otras tampoco. Teatira, Sardis. Sí existen, hermanos. Existen en el patrón bíblico y existen en medio de este mundo en el cual nosotros vamos a tener que seleccionar y escoger de qué forma las escrituras nos llevan a nosotros a través del mensaje a los ángeles, ¿verdad? A los pastores, a los que estaban en ese momento ahí. Y cómo es que la Biblia de verdad nos da la seguridad y la convicción de que nosotros sí podemos tener hoy una escogencia para caminar en una buena sana doctrina. Si hacemos caso a lo que Dios quiere que hagamos caso. Amén. Yo decía, Señor, qué dicha que eso no se trata de salvación, ¿verdad? Y yo, qué dicha que no. Se trata de dos cosas de gracia. Perdón, ¿verdad? Y revelación, por gracia, por gracia. El apóstol Pablo empieza a hablar en Gálatas y le dice Pablo en Gálatas, no, pues yo lo que recibí, lo recibí de quién. Dice Gálatas capítulo 1, ¿qué dice? ¿Ah? A ver, aquí los maestros de la ley, dice, yo recibí esto por revelación del Espíritu. Es decir, Pablo inmediatamente, hermano, se quita del escenario. Y Pablo dice, no, no, vea, no es un asunto mío. Es que, leamos Gálatas. No, leámoslo mejor, porque, ¿verdad? Aquí todos traemos la Biblia hoy, gracias a Dios. Ok. Gálatas, ¿listos? Capítulo. Ok, aquí estoy, ahí se me fue.
Perdón, hermanos, que estoy perdido aquí, piqué otro. En capítulo 1, en el verso 1, en Gálatas. Gálatas, ¿verdad? Estoy bien, hermanos. Estamos en Gálatas 1 cuando dice, les escribo yo el apóstol Pablo. Ok, es que me está marcando, bueno, ustedes, no es culpa de ustedes que yo esté haciendo aquí demencia. Le escribo yo, dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos que en este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo, de la maldad en que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado, dice, que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la de ustedes que han recibido en esta persona, sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo habla con esta autoridad? Pablo no estaba casado con nadie, hermano. Pablo estaba casado con Cristo. Pablo no estaba tratando de ser grosero. Pablo no estaba tratando de ser una persona distinta a otras. Pablo estaba queriendo ser guiado por el Espíritu. Por eso Pablo empieza diciendo, les escribo yo, que no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo, hermano. Más adelante habla de la revelación que él recibe. En el 12, ¿verdad? Dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Hermano, dígame cuál es la diferencia entre Pablo y usted. Y no se me achicopale. Es que no hay diferencia en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia. No hay hombre ni mujer, ni griego ni judío. Y sé que en el texto habla de salvación. Pero bien aplicado, pudiéramos decir, tampoco Dios hace excepción de personas. Amén. Al hombre y a la mujer. Hoy escuché a una mujer lanzando las campanas al viento, haciendo una polémica impresionante porque dice que por qué no puede ser sacerdotisa católica, que qué le impide, ¿verdad? Y se lo impide todo el papado. Tendría que ir a volar una bomba ahora que están juntos todos allá. ¿Ah? Y ahí con eso tal vez. Pero ahí salen otros caciques. Esta gente es cacique tras cacique. ¿Ah? En los episcopales sí las dejan a las mujeres ponerse la sotana, manos. Hermanos, entonces en esto, con respecto a esta parte, ¿por qué digo esto de Pablo? Porque la revelación a nosotros nos llega por el Espíritu. Usted dice, yo he oído esto. ¿Cuántas veces lo he oído? 1000 veces. ¿Cuántas más tenemos que escucharlo? Yo le voy a decir, las veces necesarias para que usted y yo despertemos a una verdad. La verdad de caminar en el Espíritu. La verdad de saber quién nos llamó. Hermano, ¿quién lo llamó a usted? ¿Usted sabe quién lo llamó? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo escogió desde antes de los tiempos? ¿Quién fue el que se lo trajo de las tinieblas a su luz admirable? Ustedes saben quién. ¿Qué hizo usted para llegar aquí? ¿Qué hicimos para llegar? No hicimos nada, hermano. Bueno, yo siempre pienso que yo sí hice mucho. Hice todo lo contrario de lo que Dios quisiera que yo hiciera. Es terrible. Porque yo siempre cuando digo eso, trato de decir, no, yo no hice nada, pero me encuentro con que hice todo lo malo. Oye, yo hice todo lo malo. Yo hice todo lo que no era. Mano, yo me porté muy mal. Digo, Miguel se queda todo serio, según él no.
que está todo serio, como diciendo, sí, ¿verdad? Es duro como nos dan a los impíos. La escritura dice, es duro para el impío. No hay descanso para el impío. En una medida, hermanos, no es locura lo que voy a decir, en alguna medida uno no debiera de alejarse de esa verdad que fue la que me trajo a Cristo, el ser impío. Cuando yo me encuentro ahí, entonces encuentro un punto de conexión con el que está allá afuera. Porque ha llegado momentos donde la iglesia piensa, hermano, o mucha gente de la iglesia piensa que estamos mejores que ellos. Y cuando yo leo textos donde dice que la prostituta y el borracho entrarán primero al reino de los cielos, le dijo Jesús a aquellos, yo digo, opa, que el que esté firme no caiga, hermano. Por eso necesitamos descubrir cuál es nuestro caminar, hermanos. ¿Qué es el caminar que Dios quiere para nosotros en medio de esto? En el comentario sobre lo que dice Saturnino Gamarra, ¿saben quién es Saturnino Gamarra? ¿Ah? Saturnino Gamarra es... Y yo quiero que ustedes mediten en este comentario. Mediten en este comentario. Voy a darle la oportunidad. Hola. Aquí a Angie para que los hermanos escuchen una voz. Nada más tiene que leerlo. Sí, claro. Así no, aquí el que En un interpreta soy yo. cristiano, la experiencia de Dios que incluye la conciencia de pecado no es genuina, y la conciencia de pecado que no incluye la experiencia de Dios no es cristiana. Otra vez, otra vez. ¿Cómo es? En un cristiano, la experiencia de Dios que excluye la conciencia de pecado no es genuina, y la conciencia de pecado que no incluye la experiencia de Dios no es cristiana. Hermanos, ahí ahorita sigue. Nada más hacer el comentario. Si un cristiano, vea, uno de los grandes problemas es que nosotros a veces no queremos levantar y decimos, no, ¿para qué tener conciencia de pecado si tengo que tener la conciencia de la justicia del reino? Pero hermano, si no hay justicia, si no hay conciencia de pecado, este asunto que yo estoy viviendo, hermanos, de verdad no es genuino. Y si yo no incluyo en mi conciencia de pecado la experiencia de Dios, tampoco soy cristiano. Hay gente que piensa que ya puede vivir sola y que el pecado no tiene nada que ver con ellos. Otra vez, el punto está en la conciencia de pecado que yo pueda manejar. Hermanos, yo lo puedo decir y lo digo. Yo recibo gente en consejería, no solo de aquí de esta iglesia, de la iglesia es menos, la gente aquí está bien educada, gracias a Dios, pero de otros lugares, de otras partes, en el medio donde uno se desarrolla o trabaja, uno escucha, hermano, y uno dice, qué fuerte porque Jesús pagó el precio, pero ¿qué hago? Hermano, pagó el precio y eso está perdonado. Es más, eso que usted hizo ayer y lo que va a hacer dentro de 2 años, también se lo perdonó. Pero al final de la jornada, ¿por qué vivo tan condenado? Porque hay gente, hermano, que se le sube esta parte, como el colesterol que se le sube, ¿verdad? Que al final la conciencia de pecado que no incluye la experiencia de Dios no es cristiana. Y entonces no quieren agarrar a Dios en la experiencia. ¿Cuál es la experiencia de Dios? No solamente el plan de salvación aquí. Es un asunto, hermano, de saber por dónde es que yo tengo que caminar. Dios vive en la constante diciéndonos por su Espíritu Santo a dónde tenemos que caminar. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos no solo el Espíritu Santo, tenemos a Jesús y tenemos al Padre. Por eso Jesús decía, y cuando venga yo, mi Padre y yo entraremos y cenaremos. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se va a dar? Cuando yo me vaya. No, se dio ya en mi ser interior, en mi espíritu. El Espíritu Santo toma de lo de Él y me lo hace saber. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Santo Dios. Por lo tanto, Dios habita, hermanos, en medio de nosotros. Hay un poder, pero ¿por qué a mí me carga tanto el pecado? ¿Por qué me condeno? Porque yo no sé vivir con las consecuencias. Y necesitamos desarrollar dentro del tema, viene un aspecto que le digo que tuve un fallo ahí, no es que no me salió los números, por eso no le puedo decir cuál es el número, porque me quedó muy abajo y a la hora de imprimirlo fue un desastre, ¿verdad? Pero les cuento que este tema vamos a trabajarlo, ¿dónde estoy? Se llama
derribando fortalezas de amargura, basado en Efesios 4, 26, 32, vamos a tocar el tema de la recuperación del terreno cedido por la pureza moral. Es decir, vamos a trabajar cómo derribar las fortalezas de amargura. Hermanos, es impresionante ver la amargura que en el mundo hay y que en el cristiano también. Bueno, ustedes, yo no sé si se han visto cuando alguien le pita a otra persona y la otra persona se enoja y la otra persona le dice, oiga, pero es en un segundo. El otro día ahí por Muñoz y Nani me vi por un lugar ahí vi un escenario impresionante. El hombre del carro de atrás, porque el otro no quería pasar, ¿verdad? Se bajó y agarró, y el otro no se bajó, sino que le dijo un poco de cosas, pero él se bajó del carro y por la mano, claro, fue vivillo el otro, apenas iba llegando, le metió la mano por la ventana, claro, el otro arrancó y no lo pegó, más bien el otro se golpeó. Pero yo dije, este otro se baja de ahí y aquí hubiera sido el tiquito con la tiquita, ¿verdad? Hermanos, impresionante, ¿qué es esto? No es amargura, ¿cómo me va a amargar? No estoy... Una de las cosas, hermanos, es que uno no tiene un asunto, el asunto no es que yo me enojo por lo que me dijeron, el asunto es que yo vengo enojado y cualquier otra cosa saca lo que está ahí adentro. Ese es el asunto. El punto es que cuando nosotros pensamos, hay un camino muy malo que el cristiano ha tomado, que es cree que es por aguantar y por aguantar y por aguantar, ¿verdad? Que la cosa va a cambiar y que la cosa va a ser diferente, hermano. Ese es el peor de los errores. Eso es lo único que produce son fortalezas de amargura. ¿Por qué? Porque el camino que Dios nos presenta para ser una iglesia genuina, cristianos genuinos, es el asunto de la confrontación. Las cosas no cambian porque yo le dé tiempo al tiempo. Lo único que le crece a usted son las uñas y el pelo en el tiempo. Por lo demás, hermanos, la falta de perdón o el aguantar usted, porque al final es caótico, porque llegan 20, 25 años y usted dice, ya no aguanto más. Qué frustrante. ¿Cómo no aguantó más? Ya aguantó 25, ¿cuánto le falta? Dele otros 25. Pero el punto no está ahí, hermano. El punto es un proceso mal ejecutado. ¿Sabe por qué? Hay un mal manejo de las consecuencias. Entonces me condeno. Y como me condeno, doy mis posibilidades, apostando a que seguro, si lo hago de esa forma, me va a salir. No se me ocurre, dijo el otro, ir a las escrituras y decir qué es lo que tengo que hacer. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si yo le hago caso a eso, solo tendría la noche o el rato del pleito con la esposa, con los hijos, con lo que sea, solo ese momento crítico, y no vivir años con un asunto aquí en la jupa y aquí atrás, hermano, que me vuelca. Pero es por no manejo de las consecuencias del pecado. Entonces, vamos a trabajar mucho sobre derribando fortalezas de amargura. Vamos a ver algunos puntos claves para compartir cómo derribar esas fortalezas de amargura. Vamos a ver qué es la consecuencia, vamos a ver cuáles son las soluciones, vamos a ver qué es un área jurisdiccional que en nuestra alma está, que en nuestra psiquis, que en nuestro pensamiento. Vamos a ver los terrenos, cómo se recuperan paso a paso, porque hermanos, lo que usted pierde hoy, el diablo se lo quita. Es verdad. Lo que comió el saltón y el revoltón, se lo quita, hermano, se lo quita. Por eso es porque así es la vida, hermano. Lo que usted hoy no pudo vivir con alguien, otro día, por mejor que se lo quiera hacer, ya usted ese día no lo vivió. No podemos, hermano, estamos limitados en el tiempo. Por eso las escrituras nos quieren llevar a una revelación de cómo vivir la vida cristiana, cómo ser una iglesia verdadera, hermano, genuina. Yo creo que es tiempo, mi expectativa con esto es que caminemos juntos, porque no es solo. Si fuéramos solos, hermanos, sería un vacilón. Aunque uno a veces ni solo se aguanta. Cuando está muy contento se más ondeo porque dice, ya ando demasiado feliz, mejor voy a ver qué hago porque si no todo el mundo después se viene y se me monta. Disculpen por el francés, dijo el otro, pero es verdad, hay gente que no accede. Hay tantas fortalezas ahí adentro, hermanos, ¿verdad? Y hay amargura que al final entonces no me quiero dejar porque no quiero vivir la experiencia que viví
con aquel hombre que me gritó, que me golpeó, con aquella persona que me humilló. Hermanos, porque esa es la verdad. No se siente feo cuando se lo tratan mal. Es horrible, hermano. Yo sé quién soy en Cristo, pero cuando a veces yo voy manejando y yo digo, a veces injustamente a uno le dicen un montón de cosas, ¿verdad? Y yo solo me quedo viéndolo, ¿verdad? Y viendo o viéndola, porque me ha tocado con mujeres que me, ¿verdad? Yo digo, ¿de qué espíritus serán estas? ¿Ah? Vamos a hablar sobre el espíritu de Jezabel, porque hay una iglesia que está siendo gobernada por Jezabel. Y aquí nosotros, yo lo dije un día, lo declaré un martes, hemos tenido problemas con estos serios aquí. Y necesitamos resolver. Pero me voy a entender, hermanos, es todos. Amén. Ya casi les gusta el tema, digamos. ¿Todavía no? Suena. Me voy, estoy puro saprisa, en puro calentamiento. Cuando usted los ve calentando, usted dice, esos muchachos vuelan cuando llegan a jugarse a gratis. Es una cosa terrífica. Sí. Hermanos, hay una parte aquí, y ustedes creo que la tienen ahí, ¿verdad? Salió el dibujito. Ay, no, Angie, perdón, usted tenía que seguir leyendo, hermana. Esa parte de ahí. Después de lo que... del Después de lo que comentario. dijo su primo Ay, no. Saturnino. Saturnino. Ya tonto. Vamos ahí donde Saturnino, hermanos. Ok. Yo no sé si la frase se les va a quedar, La pero el gamarra nombre es la sí. que tiene Saturnino. Gamarra. No se puede desligar la vida de un verdadero creyente con respecto a su comportamiento delante de Dios, de los demás y de sí mismo. Por esto es pertinente revisar cómo se concibe el pecado, el perdón, la revelación, el mensaje profético, los ejercicios espirituales por los diferentes enfoques teológicos que siguen a Cristo como Dios y Señor de la salvación. En esta oportunidad veremos sobre el perdón, sobre el mensaje a la iglesia desde el Apocalipsis. Igual veremos en otros momentos diferentes subtemas que nos ayudarán a ver el camino que debe tomar la iglesia de este siglo. El objetivo es que ampliemos el conocimiento más detallado y profundo con respecto a símbolos proféticos y trato con las consecuencias, 4 tipos de perdón. ¿Sigo? Sí, porfa. Dios eligió a estas 7 iglesias como una profecía para predecir la senda que la iglesia seguiría sobre la tierra. Este tema lo iremos estudiando, llevando 2 hilos conductores en los cuales revisaremos la generalidad de lo que se subtitula símbolos proféticos y el otro hilo subtitulado trato con las consecuencias, el perdón. El primer hilo, símbolos proféticos, nos contextualizará en el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, que sin duda alguna es la revelación del camino que debe tomar la iglesia. El segundo hilo nos va a llevar a mirarnos a nosotros en nuestro caminar cristiano, en donde las consecuencias de lo que éramos no han sido bien trabajadas y para algunos o para muchos esto no los ha dejado crecer hasta la estatura del varón perfecto, dando como consecuencia que en el camino que debe tomar la iglesia se ha visto lleno de frustraciones, divisiones, etc. Sobre este particular de trato con las consecuencias, nuestro estudio se basará sobre el perdón. Por favor, lea esta sección anterior y sírvase a hacer un comentario de lo que entendió, de lo que no entendió y plantee las preguntas. Ok, ahí está, hermanos. Uno de los subtemas que vienen es esta parte de Israel, el Hijo Corporado. Si ustedes ven esa palabrilla ahí, es que yo soy la iglesia según el Espíritu, el Hijo en expresión. Aquí hay, hermanos, con esto que ya dimos, como esto es parte ya de la introducción, ¿verdad? ¿Qué es importante que rescatemos? Y que nos debemos de llevar para la casa tal vez hoy. El apóstol Pablo le fue revelado por el Espíritu, por el mismo Jesucristo, lo que él debía hacer. ¿Cuántos de nosotros dentro de la historia que conocemos admiramos al apóstol Pablo? ¿Cuántos? ¿Lo admiramos? ¿Verdad? Hermanos, ¿por qué es que nosotros no podemos caminar sobre esa senda? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tenía Pablo que yo no tengo? El apóstol Pablo es muy particular porque el apóstol Pablo está después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y Pablo recibió lo mismo que nosotros recibimos, ¿cierto? Recibió la palabra, recibió la revelación por el Espíritu, ¿verdad?
Pablo habla del bautismo en el Espíritu Santo. Pablo habla del bautismo en agua. Todo eso nosotros lo tenemos, iglesia. No hay diferencia, amados. Es un asunto entonces de actitud, de querer caminar, de creerlo, creérmela, pero no creerme. Es diferente. Uno tiene que creérsela, pero no creerse. Hay gente que se le cree. Y por eso es que no logra salir avante, hermano. Hay gente, hermano, es tan importante entender por qué vamos a ver sobre Israel, el Hijo Corporado. Por qué Dios, aquí vimos la voluntad de Dios en un tema lindísimo y que va a estar subiendo también a la página para que ustedes lo puedan ver en la participación de Alex, la participación de Jamie, la participación de... ¿Quién más estuvo en ese tema? Don Gerardo, ¿quién más? Doña Vivian, ¿no? ¿Sí? Carrión. Es decir, hay algo bien bonito, hermanos, que podemos sacar de ahí. Cuando hablamos entonces de este Jesús, de este Israel, el Hijo Corporado, ¿por qué? ¿Qué significa corporado? ¿Alguien sabe? ¿O lo doy por...? ¿Sí? Al cuerpo, ¿verdad? Es el Hijo Corporado. Es decir, cuando Israel era el Hijo de Dios, así fue como Él lo definió, ¿verdad? Pero era ese hijo ahí, hermanos. Él era su pueblo. Ellos estaban ahí y Dios decía, este es mi pueblo, este es mi pueblo. Cuando nosotros venimos en el gran yo soy, que es la iglesia, el hijo quiere ahora ser expresado. No solamente el hijo corporado, no solamente el hijo ahí estático, hermanos, el hijo en una forma, no. Según el Espíritu, Dios quiere expresar al hijo. La única forma en la que Dios puede expresar al Hijo es a través de su iglesia, es a través suyo. Pero hermano, dígame una cosa, ¿se podrá expresar algo cuando de verdad yo no lo estoy viviendo o cuando no le estoy dando espacio o campo a eso? Es imposible. Pero ¿qué es entonces lo que me limita? Piensen ustedes y me lo dicen, mientras yo me echo un traguito aquí. Gracias, Huguito. ¿Qué creen ustedes que lo limita? Y sí me gustaría oír por lo menos dos, tres opiniones. ¿Qué es lo que limita que esto no salga? Así, objetivamente, hermanos, sin andarnos mucho por la rama. La falta de entendimiento para poder vivir eso. ¿Qué más? Doctor. El que no sabe no puede caminar en algo que no sabe. Eso es verífico, dijo aquel otro. ¿Qué más dijo doña Iris? Incredulidad. Se lo tengo que creer. Sí, Carmencita. Falta de compromiso. Ujú. Bien. Rebeldía. Sé lo que tengo que hacer, pero no me da la gana hacerlo. Porque yo creo que a veces no nos podemos justificar en que no sabemos. No, la conocemos, sin embargo no queremos. La conocemos, pero no queremos. Falta de obediencia. Sí, perdón, Ale. Yo no camino lo que no conozco, eso es verdad. Y la falta de conocimiento en la Biblia está catalogado como pecado. Sí, doctor. No, eso es una verdad, pero yo concuerdo con lo que dice Angie, o sea, no caminamos porque no nos da la gana, simplemente. Parece que hay un poco de rebelión. Sí. Hay un poco de rebeldía, hermanos. Israel tenía todo y conocimiento y no quiso caminar. Hermano, pero ¿cuánto nos proponemos en esta noche a querer caminar y desafiarnos a nosotros mismos y decir, Señor, yo quiero no solamente ser el Hijo, que el Hijo en mí sea el Hijo corporado, sino el Espíritu del Hijo en la expresión? Es una decisión, iglesia. Es una decisión. Hermano, ¿cuál parte del conocimiento nos hace falta para lograr caminar en el Espíritu Santo?
yo digo que a mí me gustaría hacer un binomio de falta de conocimiento versus o rebelión, rebeldía. Porque la rebelión muchas veces es por falta del conocimiento. No sabemos que estamos atentando contra el Dios Santo. Y que cuando vamos a ver, hermanos, cuando vayamos a descubrir la parte del pecado, de las 4 formas del perdón, hay una parte que no depende de usted ni de mí, hermano, que depende del Señor. Y viera qué serio que está ese estudio ahí. Está serio porque hay consecuencias de las cuales hoy yo pudiera salir, pero hay otras consecuencias en las cuales Dios es el único que me puede sacar. Entonces, cuando llegan estos procesos de rebelión o de rebeldía, y cuando nosotros nos tengamos que ver humillados delante de Dios, hermano, usted sabe, vean cosas que nosotros hacemos. Nosotros sabemos que Dios nos hizo papás, no porque tuviéramos nosotros el potencial, sino porque Él así nos hizo. Amén. ¿Verdad? O mamás. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nosotros, sabiendo eso, que es una bendición, renunciamos a eso? ¿Por qué renunciamos a eso? ¿Por qué renunciamos? ¿A ser papás o a ser mamás? ¿Por qué? Bueno, sí, porque los hijos no quieren ser. Pero una cosa es que el hijo no quiera ser hijo y otra cosa es que yo no quiera ser papá. Porque es difícil. Es difícil, Cinita. ¿Dónde está Cinita? Sí. Es difícil. Si nosotros le preguntamos a los hijos nos van a decir exactamente, es que difícil es usted, es mi tata. Para todo mundo es difícil. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Quién tiene la facilidad? Díganlo, ustedes lo saben. ¿Quién tiene la facilidad? ¿Quién la tiene? Díganlo. ¿Quién la tiene? La tiene Dios. La tiene su Santo Espíritu. La tiene la palabra. Y cuando las escrituras hablan, entonces, ni tiene la razón ella, ni tengo la razón yo, ni tiene la razón el otro. La tiene la palabra. Entonces, vieras qué bonito terminan los pleitecillos. Terminan bonitos, terminan en una oración, terminan en una comunión, terminan en, ¿verdad? Bueno, abracémonos, así tímidamente, abracémonos. Porque al final, si le damos la prioridad a Dios, hermanos, de eso se trata. De eso se trata. ¿Por qué queremos vivir en este mundo, hermanos? Este mundo está muy complicado, pero nosotros a veces nos complicamos mucho más. Porque hay un aspecto en el cual la revelación tiene que llegar, hermanos. Dentro de las generalidades, y me gustaría que alguien me lea ahí Apocalipsis capítulo 1, verso 3, para ver algo. La revelación del camino que debe tomar la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Sí, claro, léalo fuerte y alto. Ven qué interesante. Dichosos los que ¿qué? El que lee y oye. Y guardan las cosas que están ahí escritas. Leen, oyen y guardan. Hermanos, aquí en la parte del folletito, en las generalidades, 1, la revelación del camino que debe tomar la iglesia. En Apocalipsis 2 y 3 se mencionan 7 iglesias. Estas eran 7 iglesias que realmente existieron en Asia Menor durante la época en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. En este tiempo existían muchas iglesias en Asia Menor, pero Dios eligió únicamente 7 a fin de usarlas como símbolos proféticos. Apocalipsis 1:3 que acabamos de leer nos dice que este libro es una profecía. Por tanto, Dios eligió a estas 7 iglesias como una profecía para predecir la senda que la iglesia seguiría sobre la tierra. Ahora, pregunta, ¿por qué debemos estudiar detenidamente los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? Una razón profunda e importante es que estos 2 capítulos revelan la historia de la iglesia
por los 2000 años que siguieron a su fundación. Además, estos capítulos nos muestran la clase de iglesia que Dios condena y la clase de iglesia que Él aprueba. Por esto, resulta imperativo leer Apocalipsis 2 y 3. Únicamente si estudiamos estos capítulos, podemos comprender la senda de la iglesia, la clase de iglesia en la que debemos de estar y la clase de persona que debemos llegar a ser a fin de agradar al Señor. El tema de Apocalipsis 2 y 3 es la senda de la iglesia. En particular, estos capítulos nos dicen qué es lo que la iglesia debe hacer a fin de agradar al Señor. Por lo tanto, es imprescindible que entendamos Apocalipsis 2 y 3, si no, no podremos ser cristianos de calidad. Entonces, ya como tarea de hoy, de aquí vamos a salir, hermanos, para esta semana a leer capítulo 2 y capítulo 3. Mi consejo, léalo en diferentes versiones. No, voy a decirles algo, hermanos. No busquen libros de autores que pudieran decirles lo que ellos piensan. Usted tiene el Espíritu, hermano. Si el Espíritu no le dijo nada es porque Él no quiere decirle ni costra, perdón. Porque cuando nosotros vamos a los manuales, a los libros, a las interpretaciones, vamos a obtener la interpretación de un hombre, llámese como se llame. Matthew Henry, llámese como sea. Hermanos, no está bien ir en la dinámica que queremos seguir. Yo voy a decir algo, no está bien en la dinámica que queremos seguir tratar de ir a los comentarios bíblicos. No está bien, ¿por qué? Porque eso limita no solamente el esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer, doblando las rodillas y orando al Señor, porque es más fácil que entonces otro no lo diga y lo que nos dice el otro es que lo dice sobre la base de lo que él también cree y piensa. Porque si por ejemplo él tiene su decisión y ha partido ahí en su mente, porque es un asunto de mente solamente, ¿verdad? Que él es calvinista, le da su apreciación desde ahí. Y si es luterano, se la da desde ahí. Y si es pentecostal, se la da desde ahí. Y si es bautista, se la da desde ahí. Y si es de Arminio, se la da desde ahí. Es decir, está bien que usted tome capítulo 2 y 3, use diferentes versiones. Agarre un cuadernito, ese cosito a la par y empiece a escribir qué es lo que usted piensa, qué entendió, qué no entendió, qué le pareció o qué no le pareció, qué es lo que a usted le quedó ahí en su corazón y qué es la pregunta que usted quisiera hacer. Es decir, una vez que usted haga ese estudio, una vez que usted se meta ahí a leer 2 y 3 en la semana, un ratito aquí, un ratito allá, un ratito allá, yo le voy a animar a que haga algo, saque sus preguntas, saque sus dudas, ponga sus aportes, ponga lo que usted pensó, lo que usted creyó, lo que a usted le enseñaron, póngalo todo ahí. Y después si quiere hacer el ejercicio, pero después de todo eso, después de que ha orado, después de que ha buscado ahí en la Biblia, en diferentes versiones, si quiere buscarse una palabrita ahí en un diccionario de teología, hágalo, ¿verdad? Pero después de que haga todo ese ejercicio, después váyase a un comentario y verá que el comentarista no le llegó a usted ni a los tobillos de lo que usted descubrió en las escrituras. Porque los comentaristas también son gente usada por Dios, ¿sí? Y los libros es muy bueno leerlos, hermanos. Hay gente que Dios le ha inspirado, hermano. Hay buenos libros, hay buenos comentaristas, hay muy buenos, hermanos. Entonces yo no estoy diciendo, ahora agarre usted los libros y vea, satanícelos. No, estoy diciendo que hagamos nosotros la tarea que nos corresponde hacer, hermano. Si queremos aprender, hagámoslo. Si queremos aprender, leamos las escrituras. Y si hay otros recursos, sí, como cuáles, hermano, si usted no entendió, ore al Señor y al Señor, cada vez si no entiende esa posición, yo no entiendo esa palabra, no sé ni qué quiere decir Apocalipsis. Hermano, ¿usted cree que Dios puede venir por su espíritu y decirle, hermano? Conozco gente que no sabe leer, hermanos, y Dios le ha enseñado las escrituras. Y Dios le ha enseñado y les ha revelado por su espíritu, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre, hermano, que era muy inteligente, pero cuando Dios vino y se lo apió del caballo, ahí sí es cierto que quedó acaballado el hombre, pero quedó
del lado del Señor, y ese hombre retó a ese mundo moderno en ese tiempo, retó todo lo que había, hermano, y empezó a decir un montón de cosas, hermano, que no se atrevía a decir nadie en medio de los judíos, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Y él dice, yo fui a los comentarios bíblicos. No, no dice eso, pero él dice, yo fui a los que decían tener nombre. Él fue a Pedro, él fue al otro, y fue a Jacobo, y fue al otro. Dice, yo no, de esos, esos estaban como yo, esos no sabían nada. Por eso dice, yo me fui, me metí con el Señor. 8 años se fue, y aprendió del Señor, toda la parte que el Señor, hermano, nosotros necesitamos entonces invertir tiempo. Necesitamos no ser soberbios, hermano. Creer que todo lo sabemos. O sencillamente asumir por otro lado que como no entiendo nada, entonces mejor no hago nada. No, hermanos. Tenemos que despertar, iglesia. Y ese despertar está en las Escrituras. Amén. Amén. Termino solo con este parrafito. El pecado ocasionado por la tentación. Estas son generalidades. Es que termino esto porque ya el otro martes entramos en materia. Entonces, como ustedes van a tener más tiempo de leer también esa parte, yo creo que cuando lleguemos ya vamos a estar en materia. Dice, la caída del hombre fue ocasionada por la tentación de la serpiente. Ahí hay unos errores, ¿verdad? Que sembró en la mente del hombre semillas de la desconfianza y de la incredulidad. Indudablemente el plan del tentador fue hacer caer a Adán como cabeza del pacto. Sin embargo, se dirigió a Eva probablemente porque no era cabeza del pacto y ella no había recibido el mandato de Dios directamente, sino en forma indirecta, y consecuentemente sería más susceptible al argumento y a la duda. Y de hecho, se convertía Eva en el agente más efectivo para llegar al corazón de Adán. Eso fue, hermanos, en alguna forma, en esta generalidad del pecado ocasionado por la tentación, esto fue el procedimiento del tentador en generalidad. Así fue como pasó. Él fue a la mujer porque la mujer no era cabeza del pacto. La mujer no había estado en ese momento en donde el acuerdo de Dios era con Adán. Y le había dicho a Adán, usted tiene que hacer esto. Adán, acuérdense de esto, hermanos, Adán vivió más tiempo con Dios que Eva. Pasó un tiempo donde Adán era Adán y Dios. Y se conocían, eran cuates, ¿sí? Se conocían, hermanos. Y él hizo el pacto. Cuando Eva lleva, por supuesto, hermanos, no es lo mismo. Y eso es muy fuerte, hermano, porque eso no sigue ocurriendo en la vida. Cuando usted no ha estado en algún lugar o en alguna reunión y a usted le llegan a decir, fíjate que viera lo que dijeron anoche en la reunión de la asamblea de PTR. Y usted dice, ¿qué? Es que dijeron tal y tal cosa. Pero como usted no estaba, usted está susceptible de decir, de verdad, qué bárbaros, qué bárbaros. Vea, hermano, usted no corrobora porque usted no estaba ahí. Usted es susceptible, usted está siendo susceptible a esa parte en la que usted no ha estado, hermanos. En la forma indirecta, susceptible, el argumento y la duda. Y de hecho, hermanos, Eva se convirtió en ese agente efectivo para que entonces después llegara al corazón de Adán y le dijera a Adán, es que vea lo que me dieron. Y Adán dijo, mamita. Ya cuando Eva comió, ya el hombre ya había comido. Ya había comido. Sí, porque para Dios no nos divide. Somos una sola. Él lo hizo, usted lo hizo. Ese es Dios. Nosotros somos los que vivimos en el 2, pero Dios vive en el 1. Dios vive en el Hijo y por el Hijo, en el 1. Nosotros vivimos siempre en el 2, lo bueno o lo malo. Él vive en la vida. Amén. Amén.